y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: ¡vamos! Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, te exaltamos, Señor. Rey de gloria, majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh sí, Señor, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, gracias, Jesús.
Recibe gloria y honor por siempre. Alza la gloria por siempre. Nuestro Dios soberano, al que nos alienta con su palabra, el que ministra a través de su espíritu, el que nos ayuda a estar fortalecidos a través de la oración. Dios nos ha dejado digámoslo así, este instrumento de la oración para ser fortalecidos, para recibir la paz del Señor, para que recibamos su fortaleza, para que no perdamos la esperanza. Aprendamos a orar, aprendamos a estar en comunión con el Señor, porque ese es un instrumento que Él nos permite tener para estar en contacto con Él, para bendecirlo. Gracias, Señor Dios. A ti, Padre, toda la adoración, toda la honra, la gloria, porque eres nuestro Dios y Señor maravilloso, Padre. Señor, toda situación que haya en medio de tu pueblo, necesidades económicas, de empleo, salud, bienestar en el hogar, tranquilidad en el espíritu, descanso al alma, Señor, todo lo conoces, Padre. Yo te pido que nos ministres a todos y que todo sea para la edificación de todos nosotros y para tu gloria. Hoy, Señor, recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. En este salmo uno puede observar la vida de los dichosos y la vida de los desdichados. Dichosos, desdichados sería el título, dichoso, desdichado. Este salmo presenta algo muy parecido como a una competencia, ¿cierto? A una competencia deportiva. Es como por cuál lado usted va a ganar. Y hay una felicidad, la de los dichosos, y hay una felicidad de los desdichados. Los dichosos tenemos una felicidad de deleitarnos en la palabra del Señor. Los desdichados tienen la felicidad de deleitarse en lo malo, en lo que no es de Dios. Los dichosos nos deleitamos en la obediencia a la palabra, los desdichados se deleitan en la desobediencia a la palabra. Así que aquí se encuentran dos perfiles. Se encuentran los dichosos que tenemos una vida útil y se encuentran los desdichados que tienen una vida inútil. Este es el salmo de los dichosos desdichados. ¿Usted se considera dichoso o usted se considera desdichado? ¿Cómo se considera? ¿Dichoso o desdichado? Porque el dichoso es el que pone a Dios por encima de su vida, por encima de su familia, por encima de todas las cosas. Y el desdichado es el que pone a Dios en último lugar, ni siquiera piensa en Dios, tiene todo por encima de Dios. Y Él es el centro de su vida, Él mismo es el centro de todo. El Salmo contrasta acá lo que es el dichoso prosperado y el desdichado desgraciado. Y eso es lo que contrasta el Salmo en este caso, en nuestra vida.
¿En qué consiste la verdadera dicha? ¿En qué consiste la verdadera felicidad? Porque bienaventurado quiere decir feliz, quiere decir alegre, quiere decir todo esto y una partecita muy pequeña es dichoso. Entonces, dichoso que es bienaventurado, ¿en qué consiste la dicha para usted? Piense en qué consiste la dicha, en qué consiste su felicidad. ¿En qué consiste el que pueda estar alegre? En tener un hogar feliz, en tener un empleo, en tener lo suficiente para vivir. ¿En qué consiste esa dicha? En tener algo que a usted le indique que eso es suyo y que eso es bueno y le da tranquilidad y le da seguridad. En tener una familia, unos hijos, un trabajo. ¿En qué consiste la dicha, la alegría y el gozo? Piénselo y va a mirar si es lo mismo que dice Dios acá. Porque el problema es que a veces pensamos que la dicha es algo de lo que yo pueda tener, lo que yo he conseguido, los títulos, el dinero, los bienes, ser el mejor de la familia, ser al que todo el mundo se ubica como si usted fuera el centro de todo, el mejor trabajador, tener en su vida un récord de viajes o ser el mejor del barrio, cualquier cosa de estos aspectos de su vida. Para entrar de lleno en esto, el salmista nos dice que eso no es deleite, que el deleite no es eso. El deleite es combinar dos palabras que están acá en este texto, deleite y ley. Solo eso es dicha, combinar dos palabras, deleite y ley. ¿Cómo así? Que nos deleitemos en algo que nos obliga, que nos deleitemos en la ley, que nos deleitemos en lo que está allí como norma y que en esa norma nos deleitemos. Es decir, que pongamos este ejemplo, si me dice yo debo entrar a las 6 de la mañana a mi casa o debo de salir a las 5 de la tarde del trabajo o debo de entrar a mi casa a las 10 de la noche, que yo debo de entregar mi dinero en mi casa por las cuestiones de responsabilidad, porque tengo hijos, esposa, familia, entonces entrego mi dinero, eso es ley, ¿cierto? Y hay leyes en la casa. Y en eso hay muchas cosas que a nosotros no nos gustan. ¿Sí o no? En las normas hay cosas que no nos gustan, ¿o sí? ¿O a usted le gustan todas las normas? No, ¿cierto que no? Entonces el Salmo dice, deleítese en la ley. Deleítese en lo que le obliga a usted a realizar. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Entonces son dos palabritas, deleítese en la ley, deleítese en obedecer la palabra, deleítese en obedecer a Dios. Deleítese entonces en lo que es lo que Dios está planteando, su palabra. En eso consiste la dicha. La dicha no es tener. La dicha es que yo me deleito en obedecer y de pronto cosas que no me agradan, pero en el deleite eso me va a empezar a agradar, me va a empezar a gustar. Y hay otra cuestión que nos plantea también el salmista, es la meditación. Que hagamos una meditación de la palabra para poderme deleitar. Vamos a mirar todo eso. Así que los dichosos y los desdichados caminamos juntos. Caminamos en el mundo que queremos caminar. ¿Cuál camino ha escogido usted? Porque dichosos caminan por el camino de la justicia y los desdichados caminan por el camino de la perversión. El salmista plantea también las consecuencias de ser bienaventurado al obedecer la palabra de Dios, al deleitarme en la ley, al deleitarme cumpliendo las normas. Y también plantea las consecuencias de desobedecer la ley. Como idea general encuentro que la obediencia a la ley de Dios hace bienaventurado al justo y la muerte le llega al malo como destino final por su desobediencia. Eso como idea general.
¿Qué hay para nosotros? ¿Qué nos plantea el salmista a cada uno de nosotros en este momento? Los dichosos obedecemos, los desdichados desobedecen y cada uno tiene unas consecuencias. Por eso les dije, ¿usted es dichoso o desdichado? ¿Cómo se considera? Dichoso. ¿Usted le agrada todo lo que dice la palabra de Dios y la cumple sin ningún reparo? Ah, bueno, entonces ahí es donde está el problema, ¿cierto? Tenemos que volvernos, alegrarnos cuando cumplimos esa palabra de Dios. Los dichosos obedecemos, no andamos con malos, no nos detenemos con los pecadores, no nos sentamos con escarnecedores. Entonces, es como que palabra de Dios, la palabra de Dios sacara un letrero y dijera, hay 3 letreros en este caso, no andar, no estar, no sentarse. Son 3 acciones que los dichosos no hacemos. ¿Cuáles son las 3 acciones que no hacemos? No andar, no estar, no sentarse. En otras palabras, no hagamos como ellos hacen. ¿A quiénes no debemos de imitar? A los desdichados, porque los desdichados sí hacen eso y nosotros no lo podemos hacer. Nosotros como dichosos acatamos la palabra de Dios, pero el desdichado la desacata. Mire, las religiones implican negociaciones. Las religiones negocian prácticamente. Tienen compromisos. Así como construir una casa implica excavar y levantar estructuras, asimismo, vivir como un dichoso implica renunciar al mal, renunciar a cosas que nos agradan, para poder ser un hombre y una mujer dichoso y dichosa. Debemos de optar por el deleite de obedecer a Dios, de agradarnos en el obedecer la norma. Y es que a cuánta gente el papá y la mamá le dice, llega a las 10 o llega a las 11, bueno, dependiendo, ¿cierto? Y le llega no a las 10, sino a las 12 o 1 de la mañana. Porque en el desobedecer está un placer. En el obedecer no hay placer. Si le hubiera gustado obedecer, hubiera llegado antesito de la hora que le plantearon. Es que el desobedecer es mucho más agradable, pero trae muchas consecuencias. Eso es lo que hace el dichoso. No se sienta, no anda con malos, no se sienta con pecadores, no está en silla de escarnecedores. En cambio, el desdichado va de mal en peor siempre. ¿Qué hace el malo? Lo primero que hace es andar con los malos. Lo segundo que hace es estar acostumbrándose al mal y su compañerismo siempre va a ser el mal. Y a sentarse con maestros del mal y a sentirse cómodo con ellos, entre quienes muchos de estos se burlan de Dios porque no les gusta ser dichosos. Prefieren ser desdichados y entonces todo lo de Dios lo rechazan. Todo lo que es la norma, obedecer la norma, en eso no se deleitan. Entonces los desdichados andan. Están andando, los desdichados están haciendo cosas y están sentados maquinando. Andan, están así, los desdichados andando, estando y sentados, se hacen expertos en atraer seguidores desdichados. Es que el mal tiene una fuerza de atracción impresionante, un imán que atrae. El bien atrae, pero no es como en esa proporción. Hay más gente buena que gente mala, ¿cierto? ¿O no? ¿Usted qué cree? ¿Son más los buenos que los malos o los malos que los buenos? Los buenos, en términos generales de cumplir la norma, de ser buen ciudadano, de ser buen papá, y en términos sociales son más los buenos que los malos, pero delante del Señor todos somos malos y todos necesitamos el arrepentimiento, pasar a ese camino de dichosos y dejar el camino de los desdichados. Los desdichados empiezan
¿Cómo empiezan los desdichados? Si están andando con el malo, empiezan a imitar el mal. Si están ahí con los malos, entonces hacen alianza con los malos. Y como están sentados con los malos, asimilan lo que los malos hacen. Esas son las consecuencias que van teniendo. En cambio, los dichosos, no, los dichosos hemos encontrado en la perla de gran valor, que es la palabra, la delicia. Es en ella donde nos deleitamos. Y entonces, como las vacas, rumiamos el mensaje, lo devolvemos. La vaca devuelve su alimento, lo vuelve a masticar, remastica, y eso sería lo que deberíamos de hacer nosotros. El Salmo nos muestra esa imagen, el Salmo nos muestra la imagen de un árbol sin agua, un árbol sin nutrientes, se marchita. Un cristiano que no hace como la vaca, rumiar, pensar en Dios, llenar la cabeza de la palabra de Dios, entonces se va volviendo un desdichado. El justo, el dichoso, no tiene miedo. Y yo creo que usted ni yo hemos tenido miedo en la vida de tomar un camino menos transitado. ¿Cómo así que menos transitado? Es decir, vamos en contra de la corriente. No nos ha dado miedo. O sea, que si usted era un hombre adúltero, usted tomó el camino de la fidelidad. Y eso va en contravía de sus amistades. Va en contravía de pronto de ciertas costumbres que tenía y lo van a catalogar de los que se sientan en silla de escarnecedores, lo van a tratar mal, se van a burlar de usted, pero usted como es un dichoso, un justo dichoso, usted no tiene miedo de tomar un camino menos transitado. ¿Por qué? Porque sabe que eso lo conduce a la bendición. Todos sabemos que tomar esos caminos nos va a llevar precisamente a la bendición, a la felicidad, a la vida eterna. Como dijo Jesús, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Somos creyentes y ya creyentes, digámoslo así, trasplantados. Estábamos en un lugar que no era el correcto, sin los nutrientes de la palabra, sin la fuente del agua. Entonces nos trasplanta a otro terreno donde sí tiene el agua. Y esa imagen nos muestra que debemos de dar un fruto a su tiempo y que se mantengan las hojas. Eso es lo que hace Jesús cuando estamos plantados precisamente en los terrenos del cristianismo. Cuando nosotros y usted y cada uno individualmente va a la palabra del Señor, su fruto no va a ser forzado, no. Será el resultado natural de estar unido a Jesús. Porque la obediencia se va a volver, la obediencia a la ley, la obediencia a la norma, no va a ser algo que a usted le cause molestia, le va a agradar. Y como le coloqué el ejemplo, cuando en la norma hay que entre a tales horas, que haga así, llego un poquito más temprano y hago más allá de lo que tengo que hacer, porque me agrada hacer la norma. Cuando estamos ahondando nuestra vida precisamente en la palabra del Señor, Él nos permitirá dar fruto a su tiempo, mantendrá nuestras hojas, porque el que permanece en Él, pues va a llevar mucho fruto y nos va a agradar obedecer su palabra. Lástima que esta imagen del Salmo se deteriora mucho con la práctica, porque cuando se habla del árbol que está junto a corrientes de agua, pues toma los nutrientes de la tierra, el agua que va bien, no está contaminada, pero hoy en día la tierra está muy contaminada por todos los químicos. Comemos frutas, verduras y comemos una cantidad de químicos y de veneno que nos están causando enfermedades. Lástima que esa imagen, pues en ese momento que la usa el salmista, tierra fértil, tierra buena, pero hoy en día la cuestión es muy
complicada. Y traigo esa misma imagen para decir lo que sucede en las congregaciones, que hay muchos falsos maestros que envenenan la palabra. Hay mucha gente que le mete o adicciona a la palabra de Dios cosas que nos matan espiritualmente, que nos ponen en un peligro, en un riesgo de perder el alma con tanto químico espiritual que le mete a la palabra. Entonces, el desdichado siempre le va a meter químicos a la palabra del Señor, pero el dichoso va a entender qué me debo de comer, con qué me debo de alimentar, dónde me debo de alimentar. Para ser dichoso, la clave, como les dije ahorita, está en obedecer, en deleitarme en la norma, en deleitarme que yo debo de cumplir, no salir por la tangente, no. Y la clave, como también les dije, es rumiar como la vaca, el mensaje. Entonces, la dicha no está en tener, la dicha está en que yo vivo feliz obedeciendo la norma. Cierto que a casi todos no nos gustan las normas. ¿O usted es feliz cumpliendo las normas? Casi no nos gustan las normas. Venga a las 10 de la mañana y aparece a las 10:20. ¿Cuál es la norma? Llegue a las 10 o antecitos de las 10, ¿cierto? Traiga el estudiante, traiga la tarea completa y no la trae completa. El que debe la plata, se la pago el 30 de julio. Y mire cuántos no han pagado 40,000 pesitos. ¿Ah? Hoy en día no han pagado los 40,000 pesitos y hoy se debe cumplir. El arriendo, no tengo, le doy la mitad y después le doy la mitad, no. A todos nos gusta cumplir las normas, pero a medias. Es que con Dios es muy bueno seguir, pero no tanto, pues, tanto, no, tampoco. Oh, bueno, listo. Cada cual va pensando si es un dichoso en obedecer la palabra o un desdichado que no quiere obedecer la palabra. En la meditación que él nos dice acá, ojo con esto porque este es un grave problema, porque entonces están metiendo como si fuera la meditación oriental. No, la meditación oriental es vaciar la mente. Yo no sé hasta dónde logran vaciar la mente realmente las personas, pero eso es una práctica oriental. El Salmo no nos está hablando de una meditación de vaciar la mente, nos está hablando de una meditación donde el objetivo es llenar la mente de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Pues eso voy a llenar mi mente. Voy a meditar en la palabra de Dios cuando yo pienso en la palabra de Dios, pienso en esa predicación que escuché, que pensé que era para el hermano que no vino, pero no es para el hermano que no vino, fue para usted que vino. No piense y no siga pensando que es que esta predicación le caería como anillo al dedo al hermano, a mi mamá, a mi esposo, a mi hijo, al amigo que no vino. No, es para usted, es que ellos no vinieron. Es usted el que está acá y está escuchando. Entonces, esa meditación de esa palabra, de cada frase, la aplica a usted mismo y eso es meditación. No se ponga con ese ejercicio de poner su mente en blanco porque puede ser una invitación abierta al engaño o quizá a un espíritu demoníaco que se le llegue a meter. Mire, a Dios no le da remordimiento de enriquecernos materialmente, no, es que a Él no le da pesar que usted tenga y le dé y le dé y le dé. No, a quien Él quiere darle, le da. Pero la verdadera riqueza no está en eso. La verdadera dicha no está en eso. La verdadera dicha está en meditar en la palabra del Señor. Esa es la verdadera riqueza, la verdadera felicidad que puede tener alguien. Dios le puede dar a alguien y no le puede dar al otro. Y los dos deben de meditar en la palabra del Señor. Y no decir porque este tiene y yo no tengo. No, eso no. Dios le ha dado a cada uno lo que quiere darle y lo que tenemos es lo que Dios quiere y eso es lo que debemos de administrar. Pero entonces meditar en su palabra es una delicia que produce precisamente el buscar su palabra. La dicha que trae la prosperidad, este texto nos está hablando de una dicha, entonces estoy mirando qué es la dicha normal, la dicha secular, la dicha que nos trae la prosperidad. No se da en el tener. Usted puede tener muchas cosas, ser muy importante,
Pero en eso no está la dicha. La dicha no está en el ser, es decir, soy dichoso. Esta es en el ser más bien, la dicha está en el ser, tener o no tener, no, sino en el ser, porque puede ser dichoso en medio de la sequía o en medio de la abundancia, en medio del éxito, en medio del fracaso. Eso está ahí mostrando que yo soy dichoso en cualquiera instancia en la que se encuentre el hermano, en cualquier instancia en que se encuentre la iglesia. Tenga salud o no tenga salud, ahí está la dicha. Eso es dicha, no es tanto tener o no tener, sino en el ser como tal cristiano, el ser que me deleito en obedecer a Dios. Señor, pero ¿por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo diezmo tanto yo no veo la prosperidad en ese sentido como dice tu palabra? Y en eso usted no se va a amargar, sino que es dichoso en ser cristiano, en ser hijo de Dios. Señor, es que yo soy cristiano y no he sido sanado, pero aún así en medio de esa situación, el ser cristiano no implica que va a ser sanado. El ser cristiano implica que usted es un hijo de Dios, pero no quiere decir que no va a ser o que va a ser sanado de algo. No, porque esa es también una de las argumentaciones del que está dichoso. Venga la vida cristiana que se le van a acabar los problemas, se le va a quitar la enfermedad, Dios le va a hacer un milagro y quizás no le hace nada de esto y entonces usted sigue siendo un desdichado. El dichoso será siempre lo que es como hijo de Dios, teniendo o no teniendo nada. Cuando hay un dichoso en la iglesia, a ese dichoso siempre lo va a buscar la gente, porque ven en él o en ella una palabra, ven en él o en ella un buen consejo. Y eso es lo que tiene que apuntar cada uno de nosotros, a ser un dichoso. Una iglesia dichosa planifica porque da frutos a su debido tiempo. La iglesia debe de planificar también todo eso, como aquí lo hacemos. Planificamos cómo ayudar al enfermo, cómo ayudar al necesitado, planificamos la consejería, vamos y tratamos de orientar, de servir, de hacer lo que podamos como hermanos, de tener confraternidades o de tener pastorales que vayan dedicadas a ciertas personas, pastorales familiares, pastorales para caballeros, pastorales para jóvenes, para damas. Todo eso trata de que hagamos a una iglesia dichosa. Desde cada área de la que usted se encuentra, prolongue esa dicha, prolongue esa felicidad, la prosperidad. Y la dicha significa que contamos con el cuidado de Dios, que Él se encarga de suplir las necesidades y que vamos a recibir bendiciones de parte del Señor. Eso es lo que podemos ver de los dichosos, que hemos visto ahí en contraste con los desdichados. Los dichosos no andamos con malos, no nos detenemos con pecadores, no nos sentamos con escarnecedores. Vamos a ver ahora los desdichados. Los desdichados desobedecen. Son como el tamo, condenados, morirán. El desdichado o la desdichada, aunque parezca ilógico, atrae a mucha gente. ¿Por qué? Porque imita haciendo pasar lo malo como bueno. Hace alianza con todos los pecadores y asimila el pecado en el catálogo de todos sus atractivos. El que desobedece la palabra del Señor es un desdichado que en sus catálogos tiene la inmoralidad sexual, tiene los matrimonios igualitarios, tiene el proaborto, tiene todo lo que es o Dios aborrece. Eso es lo que hace el malo. Imita, hace alianza y asimila. Ese es el desdichado. Imita, hace alianza y asimila.
Mire, la gran lección que uno puede aprender de este pasaje, que se puede aprender de todo esto, es que el pecado es progresivo. Si usted mira a este desdichado que desobedece, el pecado es progresivo. Son como el tamo que se lleva el viento. Son condenados. La misma palabra los va condenando. Y a la final, ¿qué pasa con ellos? Mueren. El pecado es progresivo. Así que el que actúa con los malos consejos, el que escucha los malos consejos, pronto puede estar cometiendo malas acciones. Y el que abandona o nunca va a abandonar estas malas acciones, prácticamente va a terminar en una apostasía. Sé que Dios existe, pero no me interesa nada de Dios. Entonces el pecado va a ser siempre progresivo. Y recuérdelo, escucha el consejo de malos, empieza a hacer las acciones de los malos y termina no queriendo nada con Dios. Imita, hace alianza y asimila. Escucha lo malo y le parece muy bueno. El mal consejo le agrada, no discierne, lo asume en su vida y lo que trae es una desgracia para él y para la familia. ¿Usted qué piensa? ¿Es usted un dichoso o es un desdichado? ¿Usted se la pasa todo el día pensando en la palabra del Señor? ¿Cierto que no? Y es que no tenemos que andar todo el día pensando en la palabra del Señor, no, pero nuestras acciones, por ejemplo, todos tomamos proteínas, ¿sí o no? La carne, el pescado, la leche, las verduras donde está la proteína, ¿eso lo necesitamos o no? ¿Ah? Y tomamos otros alimentos. Y eso nos va a fortalecer y nos va a mantener bien para las circunstancias que necesitamos. Pero usted no la pasa comiendo todo el día proteína, ¿sí o no? Pero el alimento que usted recibe cuando lee la palabra, cuando ora, cuando escucha la predicación, cuando viene a la iglesia, ese alimento se distribuye en todo su ser. Y eso es lo que lo va a sostener a usted y nos va a sostener a todos en todas las circunstancias de la vida. Frente a un problema, frente a una bendición, ¿cómo vamos a estar? ¿Desde la óptica del desdichado o desde la óptica del dichoso? Y la proteína de la palabra de Dios está ahí, está fluyendo, está ahí mostrándonos que no puedo recibir este mal consejo, pero sí puedo recibir este buen consejo. ¿Qué me dicta el corazón y qué me dicta la carne? ¿Voy a dejar que sea la carne la que me dicte mi camino o voy a dejar que sea el corazón renovado donde habita Jesús la que me dicte la vida? Entonces, la perla del gran valor que es la palabra del Señor es eso lo que ella hace en nuestra vida. Se ha cambiado la meditación suya. Usted debe de tener unos cambios en su vida. Si usted ha cambiado su meditación por la palabra del Señor, indiscutiblemente va a tener que darse unos cambios en su vida. Aquí el primer mandamiento que nos muestra este salmo es meditar en la ley de Dios. Y meditar en la ley de Dios es llenar mi cabeza de la palabra de Dios, es ser dichoso en obedecer la norma. Recuerde, ser dichoso no es ser prosperado. No, ser dichoso es que yo me deleito en obedecer las normas del Señor Jesús. Y la norma del Señor Jesús es, como dice Romanos, yo no voy a dejar que el pecado que abunda en mi carne me domine, porque recuerden que el pecado abunda o está en el cuerpo de uno porque el cuerpo todavía no ha sido redimido, pero el alma sí fue redimida. Y teniendo como
como cómplices al Espíritu, a Dios, a Jesús, a la palabra. Y herramientas como la oración, la meditación, el escuchar la palabra de Dios. A mi favor, yo tengo que estar por el lado de los dichosos y no por el lado de los desdichados. Entonces, para dejar de ser desdichado, debemos de rumiar la palabra, meditar en la palabra. Ahí oímos a Dios. La Biblia es el único libro del mundo, el único libro del mundo donde el autor, que es Dios, interactúa con nosotros. Es el único que nos habla al corazón. Usted puede escoger los libros del mundo, 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba. ¿Qué otros libros por ahí famosos? Don Quijote de la Mancha. Y ninguno de esos autores que plasmó sus ideas está interactuando con usted porque ya murieron. Dejó sus ideas escritas. Pero le pueden plantear cuestiones de valores, cuestiones de principios de vida. Pero nunca le van a plantear como lo que plantea la Escritura. El deleite en obedecer a Dios. La Escritura, cuando usted lee la Biblia, es como si saltaran las letras a su corazón, como si saltaran de la página y se metieran a su mente, a sus ojos, porque Dios está interactuando. Hay algo que lo toca, hay algo que le dice: usted no está andando bien. Hay algo que le muestra: usted es esto, este es el espejo y usted se ve allí reflejado. Eso es Dios actuando, interactuando con usted. Ningún libro, por famoso haya ganado a alguien por escribir un libro, un premio Nobel, va a interactuar con el lector de esa manera como él, como Dios, que sí interactúa con nosotros. Porque con su texto nos enamora. Con su texto Él muestra que necesitamos lo que allí se está leyendo. Esa es la magia del texto sagrado. Por excelencia, entonces, ningún autor, por excelente que sea como escritor, puede leer la mente de sus lectores como si la lee Dios. Dios lee nuestra mente y nos muestra en los textos cómo estamos. Así que si dedicáramos a Dios siquiera la mitad del tiempo que pasamos en situaciones que nos hacen desdichados, seríamos dichosos, seríamos muy dichosos. Sería una iglesia dichosa, productora de frutos santos. Seríamos unos evangélicos dichosos, porque andamos conectados con todo, menos con el que da todo, y andamos desconectados de Él. Y andar desconectados de Él sí que es un peligro. Así que, hermanos, vivamos en el consejo, o vivimos en el consejo de los malos. ¿Será que así lo hacemos? Vivimos en el consejo de los malos cuando empezamos a buscar la felicidad y la prosperidad rápidamente, sin esfuerzos, por medios ilícitos, robando, mintiendo, engañando, emborrachándonos, haciendo lo peor. ¿Cómo opera el malo hoy en día? Coge a los pequeños, la carnada de ellos, son los que ponen a estas criaturas a llevar armas, a llevar drogas, la ley no los revisa. ¿Qué hace la guerrilla? Se coge a los niños, a las niñas, los pone desde pequeños. En los barrios los niños empiezan a ver toda la maldad y empiezan a ser incorporados precisamente en esas filas. Vivimos en el consejo de los malos. Ellos prometen infinidad de cosas. Las personas aceptan estas cosas malas, estos consejos malos. Es atractivo para alguien que anda en busca de amigos y de riquezas fáciles. La corrupción,
está a la puerta. En cualquier momento podemos ser invitados a la corrupción. ¿Distinguimos estas cosas o no? Vivimos en el consejo de los malos. Todas las ideologías que se están dando en este momento apuntan a quitar a Dios del lugar que debe de ser. No hay nada malo, todo es bueno. Esta ideología del género para Dios es una situación que Él la planteó y para la iglesia se debe plantear desde como Él la ha planteado, así se nos venga el mundo encima. Vivimos en el consejo de los malos. ¿Está aceptando usted la corrupción? ¿Está usted aceptando lo que es bajo cuerda? Todas estas cositas que nos van salpicando la vida de los dichosos para hacernos desdichados. Estamos en el camino de pecadores. Pararse en camino de pecadores es mantenerse en la conducta, en esa conducta de forma habitual. No me importa, es que así me conoció Dios, entonces yo voy a seguir así. No, si Dios lo conoció en pecado. Debe de separarse de esa condición. Y es que, hermanos amados, estamos en el camino de pecadores. ¿Por qué? Porque es muy fácil dejarnos llevar por la corriente y cometer los mismos pecados que los demás cuando vemos que todos van por el mismo camino. ¿Cierto? Entonces es que todo el mundo hace esto es común. No, con el dichoso no es común, con el dichoso es distinto, va en contra de la corriente. El desdichado va en el camino de los perdidos, va en el camino de lo que todo es normal. El pecado trae felicidad para la gente que está pecando, pero a la final lo que dice es morirá. Estamos sentados en silla de escarnecedores. Sí. Cuando menospreciamos al otro, el sentarse y hablar de los otros y criticarlos, ya eso es una silla de escarnecedores. Yo, cuando recién llegué a la iglesia cristiana, me dijeron no vaya al cine porque eso es sentarse en silla de escarnecedores, y a mí me fascinaba el cine. Y entonces, siguiendo el consejo de estos dichosos que me orientaron en eso, yo dejé de ir al cine. Nunca he ido al estadio a ver un partido de fútbol, pero también decían que sentarse en el estadio es sentarse en silla de escarnecedores. Pero cuando se sienta usted y comienza a hablar mal de un hermano de la iglesia, ¿eso no es sentarse en silla de escarnecedores? También, en su casa, usted se sienta en la cama y habla y critica y comete cosas que no son correctas y maquina. Eso es el símbolo, la metáfora de me siento, pienso y medito en hacer la maldad. Eso es ser silla de escarnecedores. Sí, no es el metro, no es el estadio, no es el cine. Es cómo está mi corazón. Entonces, los escarnecedores también en este caso, los escarnecedores en este salmo, son los que se burlan de los dichosos. Los escarnecedores son los desdichados que se burlan de los dichosos. Lo tildan a uno de santurrón, vea, se las está dando de santo, está más arriba de Dios, toda una serie de cosas. Pues por lo menos si somos dichosos y ellos son unos desgraciados. Ahora, recordemos las escrituras. El rey Josías sacó la escritura de por allá de una bodega que estaba guardada y no se hablaba de Dios. Y la saca. Recordemos que Salomón fue un hombre sabio y leyó la escritura, lo que había. Pero ¿qué pasó con Salomón? Se muestra en una etapa de su vida un fracaso impresionante. Recordemos que a Jonás Dios le puso un pueblo para que predicara, pero Jonás buscó lo suyo. Recordemos que Moisés consideró el repudio, el rechazo de ser hijo de Faraón, de la faraona, despreció las riquezas, todo porque él prefirió a Dios.
Eso es ser un dichoso. ¿Qué es lo que rechazamos para preferir a Dios? Ahora, ya para ir finalizando, hermanos amados. Nosotros como dichosos no podemos seguir la carrera competitiva de muchos. Como les dije, esta es una competencia del dichoso y del desdichado en la ilustración inicial. Para finalizar entonces, no voy ni usted ni yo que somos dichosos a seguir una carrera competitiva con el desdichado. No. Los desdichados se afanan solo por el consumo, se afanan por la apariencia. Todo eso por lo que ellos se afanan, dice aquí la Escritura, es paja o tamo que arrebata el viento. Ellos, los desdichados, yo no voy a entrar en competencia con ellos. ¿Por qué? Porque para ellos su único fin es buscar el Dios que les aporta la felicidad desde su perspectiva, de lo que anhela su corazón, la codicia. Y la codicia les acecha cada instante, no les importa irse contra el mundo, no les importa pasar por encima del que sea. Para ellos se hace normal con tal de estar en bien, estar en buena posición, tener, para ellos es normal. Ellos, los dichosos, yo no voy a seguir en competencia o no entro en competencia con ellos porque ellos no tienen a Dios, no tienen a Dios, no tienen la palabra de Dios. Eso no los orienta a ellos. Y en ellos hay depresiones, hay estrés, hay infartos, porque sus mentes y sus corazones están poseídos precisamente por la inestabilidad psicológica, espiritual. Y eso les trae una desgracia y por eso viven en esas desdichas. Yo juntamente con ustedes me siento dichoso porque estamos juntos a las fuentes de cariño de Dios, del proveedor de nuestra vida. Y deseamos como dichosos que florezca a nuestro alrededor la alegría, a pesar de las circunstancias que podamos vivir de extremos, de dolor, de turbulencia o de abundancia. Siempre queremos andar gozosos. Así que, hermano y hermana, dichoso y dichosa, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace estar bienaventurada? ¿Qué te hace estar dichoso, por favor? ¿Qué es lo que te hace feliz realmente? Y esta es una buena manera de ver lo que es importante para usted. ¿Qué es lo que lo hace feliz a usted? Si el placer personal es la única cosa que lo hace ser feliz, entonces eres una persona desdichada, totalmente desdichada. Si estar con toda su familia, sus amigos, todo eso te deleita, eso puede ser mejor. Porque si tienes a Dios ahí, eso te va a quedar corto. Familia, amigos, sí, están ahí, pero te queda corto si no tienes a Dios. Esa felicidad de estar con la familia, con los amigos, de tener estas cositas que Dios nos regala y que nos da, nos hace felices, pero si está Dios allí, porque si no, se queda corto. Entonces, los dichosos encontramos la delicia precisamente en la ley de Dios. Ningún otro aspecto nos trae felicidad. Creo que usted es un dichoso y una dichosa, ¿cierto? Y si es una desdichada o un desdichado, tiene la opción de pasarse para el lado de ese dichoso o de esa dichosa. Inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor. Y sencillamente, piense si usted es un árbol marchito. Piense si usted es un árbol marchito. Piense si usted es un árbol que es dichoso o desdichado, como muestran aquí estas figuras. Si la fuente de su vida es Jesús, si la fuente de su vida es
el Padre? ¿O qué es la fuente de su vida? Porque lejos de la fuente del cariño de Dios, nuestra vida se marchita. Estar cerca del Señor, como he dicho, por muy mal que nos vaya, nos va muy bien. Estar cerca de Dios nos hace ser dichosos para dar frutos para Dios, para nosotros y para los demás. Oremos, mis hermanos. Oremos, hermanos, para que Dios siempre con su palabra nos riegue la vida. Que su palabra nos traiga el fresco que necesitamos en medio de la situación en la que nos encontramos. Y estemos orando para que nuestras propias acciones, nuestros propios actos, lo que pensamos, lo que hacen nuestras manos, nuestros pies, no nos llegue a desviar del camino de los dichosos y nos meta en el camino de los desdichados. Y que siempre estemos guiados por su bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Yo no sé si...